Mi nombre es Juan Camilo Méndez y soy quien los está acompañando en esta unidad. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el texto, la lectura en la formación y la actualización del docente, comentarios sobre dos experiencias. Esta sección vamos a dividirla en 4 momentos. Inicialmente vamos a estar revisando el caso 1, recuerden que el texto nos habla sobre 2 experiencias, vamos a mirar de qué se tratan, qué es lo que nos proponen. El segundo momento es la revisión del caso 2, conversar un poco sobre él e ilustrarlo o relacionarlo también con la experiencia y la práctica nuestra también como docentes. En un tercer momento vamos a estar reflexionando un poco sobre esas 2 experiencias y por último pues miraremos los resultados. El caso 1 que propone el texto Dubó lo menciona de la siguiente manera. Voy a leer literalmente para abrir un poco la conversación. Dice, se le otorga una enorme importancia a la adquisición por parte del docente del conocimiento acerca de las teorías e investigaciones que iluminan distintos aspectos de los procesos de lectura y escritura y del aprendizaje y enseñanza de esos procesos. Pero se considera aún más importante la discusión y la reflexión que ese conocimiento produce, ¿cierto? Es importante mirar aquí un asunto que me parece central y vamos a remarcarlo un momento. Tiene que ver con la concepción que tenemos sobre el conocimiento, ¿no es cierto? Nosotros, tanto docentes como estudiantes en la práctica educativa, solemos, un poco por tradición, por costumbre, un poco porque hemos sido formados así, centrarnos mucho en el conocimiento elaborado y en dar cuenta de él, ¿cierto? Pero es poca la reflexión que se crea también en términos de la manera como se constituyó ese conocimiento, ¿no? Entonces, ese aspecto, la forma como se llegó, se elaboró y la discusión y la reflexión que producen es un poco la propuesta que presenta el autor en este caso 1 que estamos revisando. Se pone asimismo mucho énfasis en el análisis, en la reflexión de la actividad constructiva que requiere el desarrollo del lenguaje en todas sus formas, no solamente desde la teoría, sino también de la articulación entre esta y la práctica, lo que genera pues la praxis que construye, ¿cierto? Hay una pregunta también acá importante y es sobre la relación entre la teoría y la práctica, que si la llevamos al plano de la lectura y de la escritura, que es lo que en este momento nos reúne, pues adquiere una dimensión importante, en el sentido de que cuando nosotros estamos abocados a la práctica, pero somos capaces también de considerar una teoría, aún de una práctica que tradicionalmente ha sido tan práctica, pues yo creo que ese resultante que llamamos praxis deviene en una praxis mejor, ¿no? Y en una praxis mejor que se constituye desde 3 dimensiones, desde el hacer, desde el ser y desde el saber, ¿no es cierto? Porque es una práctica que a la vez que forma a los estudiantes, pues también nos forma como maestros, ¿no? Desde el hacer hablamos, por ejemplo, de la elaboración de un diario de práctica, ¿no es cierto? Esto como un asunto procedimental, metodológico que nos permite también dar cuenta de una sistematización de unas prácticas que conlleven a no solamente dar cuenta del conocimiento al que me referí en la diapositiva anterior, sino también de las discusiones y las reflexiones que sobre eso se puede hacer. Desde la dimensión del ser está el desarrollo del docente como lector y como escritor también, que me parece fundamental hacer una acotación sobre eso, ¿no? Cuando hablamos de un docente lector y un docente escritor, estamos hablando de un profesor que es capaz de pensarse como no solamente como un productor de textos y un intérprete de los mismos, es decir, alguien que media entre la teoría, por ejemplo, y la forma de divulgarla, sino también como alguien que está abierto a la forma como los discursos, los métodos, las epistemologías van constituyéndose, van reconfigurándose, van de alguna manera modificándose, lo que en últimas termina por generar un efecto también en las disciplinas o en las ciencias a las que pertenecemos.
En el plano del saber o en la dimensión del saber tenemos o reconocemos un docente que conozca teóricamente sobre lectura y escritura. Es muy importante centrarnos aquí en este escenario, en esta dimensión del saber. Un docente que conozca teóricamente sobre lectura y escritura. No para que la teoría le permita exponerse en términos disciplinarios sobre corrientes, programas, conceptos, autores, etcétera, sino para que esa teoría le permita mejorar su práctica. La escritura, lo veíamos en la conversación que teníamos con el artículo anterior, la escritura es una práctica como tal, ¿no es cierto? Pero es una práctica que necesita una reflexión, ¿no es cierto? Necesita también una discusión acerca de ella. El conocimiento teórico mejora mi práctica y el pensar y el repensar sobre la práctica hace también que nosotros estemos permanentemente revisitando esa teoría, ¿no? Porque no es un saber quieto, no es un saber acabado. El caso 2 yo lo he llamado de la actualización, ¿no? Y parte de una pregunta que es cómo formar maestros actualizados teóricamente que a la vez tuvieron la capacidad de desarrollar su actividad profesional de forma creativa y autónoma, ¿cierto? Entonces miren que la pregunta cómo formar maestros nos exhorta también un poco a pensar en un conjunto de estrategias o de programas, de posibilidades, de diversas maneras en las cuales los profesores estemos permanentemente problematizando diversos escenarios del saber. En este caso, algo que llamamos la lectura y la escritura. Por ejemplo, aquí podríamos agregar la noción de una formación en escritura. Noten cómo este texto que estamos presentando, un poco contextualizando, pone el énfasis siempre en la figura del maestro, ¿no? El texto anterior que veíamos pone el interés o centra la mirada en el papel del alumno, del estudiante, del educando. Y eso es una selección estratégica, pues claro, la práctica educativa implica la interacción permanente entre educador y educando, sin embargo, ambos tienen unos roles distintos, ¿no? Entonces es interesante mirar acá, desde la figura del maestro, cómo se produce esto. Esa actualización pasa, por ejemplo, por la implementación de algunas estrategias en los espacios de clase o por fuera de ellos, ¿cierto? Estas no son más que sugerencias que como maestros podemos hacer también un poco pensando en ese ámbito de formación, ¿cierto? Que es continuo, que no se acaba, que permanentemente se reelabora, en fin. Una de esas estrategias tiene que ver con la elaboración de videos sobre nuestra práctica. Es muy interesante también, por ejemplo, poder observarnos a nosotros mismos cuando estamos en acción de, porque implica hacer una revisión de nuestra práctica, no solamente desde la producción de un discurso o de un saber, sino también desde otros elementos que implican la relación con el otro y que dan cuenta también de un saber estar, de un saber hacer y de un saber ser, ¿no es cierto? Nuestros movimientos, el tratamiento que damos a los otros, por ejemplo, la postura, etc. También hace parte de esta formación, a manera de sugerencia, la escritura de informes analíticos sobre la relación entre teoría y práctica. Esto no es otra cosa que, por ejemplo, pensar en una herramienta fundamental que como maestros tenemos a la mano y que nos implica reflexionar sobre nuestra propia práctica. Estoy hablando, por ejemplo, del diario pedagógico, ¿cierto? El diario pedagógico es un insumo que nos permite dos cosas. Primero, al escribir nuestra práctica, estamos volviendo sobre ella y al volver sobre ella desde la escritura la estamos repensando. Y segundo, nos permite también necesariamente tener que relacionarnos con la parte teórica o con la parte reflexiva que ha explicado de manera tradicional, de manera histórica, ese discurso o ese saber sobre el que nosotros estamos trabajando. Un discurso que se articula con la práctica del ser docente. Dentro de este caso 2 o de la actualización, entonces reconocemos unos escenarios, por ejemplo, una disciplina académica que implica una práctica constante sobre el reconocimiento y la divulgación de unos discursos disciplinares, etc.
una indagación científica también, es decir, un estar buscando, actualizando permanentemente, indagando, profundizando sobre aquellas áreas del saber en las que nos movilizamos de manera constante, y una orientación didáctica. No es solamente importante el saber en términos de un poder dar cuenta conceptual mente de un concepto, de un saber, sino también la orientación didáctica que de ello podamos hacer, porque recordemos que nosotros pues no solamente somos en algunos casos científicos, no solamente somos investigadores, sino que somos sobre todo pues profesores, ¿no? Y ese saber debemos volverlo enseñable también. Por eso es que es importante esa noción de orientación didáctica. No porque las otras no sean importantes, sino que las otras a su vez terminan por tener una, digámoslo, un encuadre en esa orientación didáctica o en esa disposición que tenemos para enseñar eso que sabemos y conocemos. Los resultados que propone o que divulga el estudio al cual estamos haciendo referencia, habla de que la formación dentro de un modelo con estas características teóricas que he mencionado, pero también que incluye estas estrategias que de alguna manera tributan en la formación del maestro. Miren que no estamos hablando de prácticas o de situaciones que no nos sean familiares o que estén muy alejadas de nuestras posibilidades. Es algo que incluso nosotros muchas veces lo venimos haciendo, aunque no lo documentemos. Entonces, la formación que se da en un marco de estas características, nos va a decir Dubó, puede dar por resultado un docente crítico, un docente reflexivo, un docente que crea y que sobre todo está dispuesto a tomar en cuenta las experiencias previas de sus alumnos. También una acotación muy importante en esto, la experiencia previa de los estudiantes, y ya vuelvo un poco a sobre eso, para a partir de ahí colaborar con ellos en la construcción de nuevos conocimientos. Condiciones todas que luego el mismo sistema educativo se encarga de exigirle al maestro o al profesor, ¿cierto? Decía que es muy importante reconocer las experiencias de nuestros estudiantes, pues también eso implica no solamente reconocer, sino valorar el saber que nuestros estudiantes traen, ¿no es cierto? Porque entre el saber que ellos traen y el saber que nosotros estamos compartiendo con ellos, se crea una relación dialéctica que genera que ellos conozcan mejor, más y mejor ese saber que traían, ¿no es cierto? Por eso es importante esto, esa experiencia previa, ese saber previo que ellos traen, experiencia práctica, eso es una redundancia, una experiencia práctica, pero una experiencia del saber también, ¿no? Entonces, importante mencionar eso para que no solamente lo tengamos a disposición en nuestro espacio, en nuestras clases, en aquellos lugares donde habitualmente como docentes estamos interactuando con el otro, con los estudiantes, con nuestros colegas, con nuestros padres, etcétera, sino porque también, repito, esto marca incluso una cierta predisposición al saber. Bueno, tenemos también, dentro del plan de los resultados que ofrece el artículo, un elemento clave en el proceso educativo y tiene que ver con la actuación del docente como tal. Dubó lo propone en estos términos. Vamos a mirar qué nos dice. Dice, la mayor parte de nuestras universidades e institutos siguen aferrados a viejos modelos de enseñanza en los que la disertación ocupa el lugar del diálogo, la transmisión de información, el de la construcción de conocimiento, la separación de asignaturas, el de la interdisciplinariedad, la aceptación y repetición del saber, el del cuestionamiento y reflexión sobre el saber, ¿no es cierto? Miren que en este juego discursivo que propone Dubó, aquí como resultado, está mencionando el hecho de que muchos de nosotros, profesores, seguimos aferrados a modelos tradicionales, históricos de enseñanza, ¿no es cierto? Y eso por sí mismo pues no está mal, ¿no es cierto? Una educación tradicional por sí misma no tiene nada de negativo, así como seguir un modelo mucho más contemporáneo de educación, pues eso tampoco quiere indicar que nos vaya a garantizar el éxito, ni mucho menos. Lo que nos invita acá Dubó, y podemos leer entre líneas un poco, es tener cuidado de que el discurso pueda terminar por
tomar el lugar de la práctica. Quiero decir, allí donde nosotros decimos, por ejemplo, que somos profesores que cuestionan, pues que no vaya a ser que esa cuestionación, ese cuestionamiento se dé en la manera de una aceptación, una repetición del saber. Por ejemplo, donde él nos dice el diálogo de saberes, pues entonces que sea la transmisión unívoca del docente a los estudiantes lo que esté precisamente tomando el lugar de eso que llamamos disertación, ¿no? Es una invitación para eso, pero es una invitación que en todo momento nos está invitando a repensar nuestro lugar, nuestro rol como profesores o como docentes o como nos queramos llamar nosotros mismos, ¿no es cierto? A pensar sobre lo pensado, un poco filosóficamente hablando, que tiene que ver también con eso que nos hace maestros y cómo eso que nos hace maestros no es una condición fija ni estática, sino que se va reconfigurando día tras día. Esa es la invitación que nos hace pues el texto bajo la revisión de estos dos casos y la posterior presentación de los resultados.